Bien, San Marcos, el capítulo 5, versos 25 al 34. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Cristo. A ver, un verso cada uno. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre. Y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. porque decía, Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo el mismo poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Bien, ¿y a su nombre? Gloria a Dios. Gloria a Jesús. ¿Pueden tomar asiento? En primer lugar, aquí hay varios aspectos de los cuales es necesario explicarlo por parte. ¿Ya? Por ejemplo, en lo que dice, una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre. O sea, una mujer que estaba enferma. Flujo de sangre se conoce como hemorragias vaginales. Científicamente se conoce como metrorragias. Estas hemorragias pueden ser ocasionadas por varios factores, ¿ya? Puede ser a veces por quistes que se producen adentro y están avanzados, por tumores también que están en procesos de, anómalos que le ocasionan mal funcionamiento en el útero, le va a producir hemorragias. También por alguna infección que tenga la persona a nivel intrauterino o extrauterino, también le va a ocasionar hemorragias. Bueno, lo cierto está que esta mujer padecía, dice, 12 años. Y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía. Aquí hay algo importante. Nosotros podríamos decir es que en ese tiempo, ciertamente, la ciencia no ha avanzado mucho. Pero de todas maneras, ¿había ciencia médica? Sí había ciencia médica, que de acuerdo a los tiempos se daba el tratamiento. Ahora, pero ¿por qué es que no daban con el mal? O sea, no podían detener o curar el mal que tenía esta señora. No vamos a ir a tanta especulación, sino que traemos todo esto a la realidad. ¿Qué sucede? Que ciertamente estas hemorragias sanguíneas vaginales, la mayor parte son curables, son tratables. No es una enfermedad, como se dice, pues tan delicada, tan peligrosa, salvo que ya se degenere internamente un cáncer, internamente. Si es un cáncer que todavía no se ha declarado, pero ya está produciendo aquellas hemorragias, ¿correcto? O a veces también cuando ciertas mujeres tienen contactos sexuales con una persona y otra persona y se contagian de enfermedades, y es ahí donde también en ciertas enfermedades llamadas venéreas o llamadas ETS,
¿Cómo se vislumbra eso? Son enfermedades de transmisión sexual, que también le puede producir hemorragias. Hoy ciertamente la ciencia está avanzado y bueno, pues lleva los análisis. Pero resulta, hermanos, de que aún hay enfermedades conocidas, pero que la ciencia médica no los ha podido detectar, ni tratar, ni curar. ¿Por qué? No es que la ciencia médica sea mala. La ciencia médica es buena. La ciencia médica proviene de la sabiduría divina. Es Dios quien da luz en inteligencia a los hombres para que estudien lo que es medicina. Porque la medicina es salvar vidas de los cuerpos, ¿correcto? Con la medicina no salva almas. La medicina es para salvar vidas del cuerpo. Eso que quede bien específico. ¿Para qué es la medicina? Eso, para salvar el cuerpo en vida, ¿correcto? Para eso es la medicina. Bien, entonces, lo que pasa aquí es que esta mujer, la enfermedad que tenía, no estaba dirigida hacia el cuerpo. La enfermedad que esta mujer tenía estaba dirigida hacia otro sector. En este caso, explicamos que el hombre está compuesto de alma y cuerpo, en específico, de cuerpo y alma. El cuerpo es lo físico, en este caso cuerpo físico. Y el otro, el alma, que lo podemos identificar como cuerpo espiritual. El alma o el cuerpo espiritual es lo que fue creado de parte de Jehová Dios a imagen y semejanza de Dios, ¿correcto? Y este cuerpo físico es lo que Dios formó del polvo de la tierra. Quiere decir entonces que el cuerpo físico es el reflejo o la imagen y semejanza ¿de quién? Del cuerpo espiritual. El cuerpo físico es la imagen también y semejanza del cuerpo espiritual. ¿Y quién es el cuerpo espiritual? Es el alma. Muy bien. Entonces, lo que pasa ahí es que existen unas personas en la faz de la tierra que están al servicio de la oscuridad, están al servicio de las tinieblas, de las profundidades de las tinieblas, al servicio de quien reina en las tinieblas. ¿Y quién es el que reina en las tinieblas? Se llama Satanás o Lucifer. Es el rey de la maldad. Entonces, vamos a encontrar aquí dos aspectos. Que hay enfermedades producidas por la alteración de vida o mala forma de vivir que lleva el ser humano y va a producir enfermedades en su cuerpo. Por ejemplo, el que fuma cigarro, ¿producirá enfermedad en su cuerpo? Sí. Claro, y así sucesivamente, ¿correcto? Así también hay otras enfermedades que se producen por desastres o lo que fuese en la naturaleza. Muy bien. Entonces, también hay enfermedades que sufre el alma. El alma sufre por tres factores de enfermedades. Una, que es específicamente se conoce como pecado. Segunda, es la enfermedad por su mala forma de vivir. Adquiere enfermedad. Enfermedad que se conoce como, el mal carácter. Y tercero, las enfermedades que son producidas por los instrumentos de Satanás. ¿Quiénes son los instrumentos de Satanás? ¿Quiénes son los que están al servicio de Satanás? Los chamanes, los curanderos, los adivinos, los santeros, espiritistas, y etcétera, etcétera, etcétera.
todos ellos están al servicio de Satanás, han entregado su vida. Entonces, son estos los que, por práctica o por solvencia económica, por pago, son los que van a hacer daño a determinada persona según el pedido que ellos tuvieren. En este caso, las enfermedades que ellos hacen va en diferentes grados. No todos trabajan en un mismo nivel. Todos trabajan en diferentes niveles, según sus grados. Amén, hermanos. Amén. ¿Ya es su nombre? Gloria a Dios. Entonces, estas personas son los que van a ocasionar daño a los seres humanos. Pero ¿a dónde ataca eso? Eso ataca su alma, rectificando, ataca su alma. Y lo de su alma repercute al cuerpo físico. Ahora, cuando repercute al cuerpo físico, en este caso, por decir, en este caso a esta paciente, vamos a decirlo, a esta mujer, lo que aquí la Biblia nos habla diciendo de un azote. Ahora, vamos a ver, por acá lo dice, para ver quién había hecho, sabiendo. Dice, y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz y queda sana de tu azote. Bien, en otros pasajes bíblicos habla de lazo, bueno, etc. Pero la cosa que es un azote. Azote se conoce, lo podemos entender como que alguien coge un látigo y lo azota, ¿correcto? Y de todas maneras, ese azote va a ocasionar herida. Sí, ocasiona herida, ¿correcto? Y al ocasionar esa herida, hermanos, bueno, pues, si a mí me dan un azote aquí en el brazo, va a ocasionar una herida, va a quedar una marca. ¿Amén, hermanos? Amén. Pero esa marca, conforme al tiempo, va a ir sanándose. Eso es normal. Conforme al tiempo, será un mes, 2 meses, va a ir pasando. Por la misma reacción del cuerpo. Pero cuando habla Jesús aquí de aquel azote, que la mujer ha sido libre, significa pues que le han tirado el azote y posiblemente se haya atado ahí. Porque la mujer tenía, ¿cuántos años? 12 años. No todo el tiempo le va a durar. Y ojo, como le digo, mirando el otro punto, si fuese un azote, un golpe que le han dado en su cuerpo espiritual, de hecho eso con el tiempo va a ir sanando. Pero en este caso está hablando de un azote que nos lleva a otro punto de vista, de un azote que verdaderamente lo ha enlazado. Por ejemplo, ustedes ven aquel reo, nosotros conocemos como lazo, lo lanza, ¿es un azote o no? Que lo lanza y lo envuelve el cuello, ¿sí o no? Y ahí lo ajustó. ¿Me debo entender? Sí. ¿Es un azote? Sí. Claro que es un azote. Fue lanzado y se enrolló y lo ajustó. Ahora, ¿por qué es esto? Fíjese, porque ciertamente ese azote no fue hecho en su cuerpo físico, eso fue hecho en su cuerpo espiritual. Ahí fue atacado. Es por eso que fue a un médico y de médico y de médico y no pudieron dar con su enfermedad. Tratarlo quizás, pero curarlo no. De igual sucede en estos tiempos. ¿Por qué? Porque la ciencia médica solamente va a tratar todo lo que es a nivel celular en el cuerpo del ser humano, en lo físico. Pero la enfermedad no estaba en la parte física, la enfermedad estaba en la parte espiritual. Es por eso que la ciencia médica no llega a esos puntos. Y esto debe quedarnos bien claro. Cuando ustedes noten
Cuando usted note de que su paciente, su familiar está enfermo, ya lo llevó a un médico, le lleva a otro, le lleva al hospital, le lleva aquí, le lleva allá, le hacen todos los análisis requeridos y no hay resultados como que demuestran una enfermedad, todo sale negativo, 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 negativo. Y si de repente sale una enfermedad, a la próxima que lo hacen el otro examen, sale otro, y así otro, o sea, no tiene estabilidad. Cuando ustedes noten aquello, significa que la enfermedad no está en su cuerpo físico, la enfermedad está en su cuerpo espiritual. Quiere decir que eso no es una enfermedad natural lo que le ha venido, es una enfermedad maligna. Puede ser brujería, hechicería, espiritismo, lo que le hayan hecho. ¿Qué será? Pero lo cierto está que estos son los signos que los médicos van a encontrar o te van a informar. Otra cosa es que la enfermedad, por más que tomes la medicina, ya han detectado la enfermedad, pero tú tomas la medicina, no te hace bien. Otro, como que te calma, pero otra vez vuelve. Y llega un momento donde ya no soportas nada. Por más que tomes, por más que hagas operaciones. Hay muchas operaciones que algunos han hecho y cuando han abierto no han encontrado nada. Todo está en orden. ¿Qué pasó? Es porque la enfermedad que tiene no es natural. Esa enfermedad no ha sido en el cuerpo, está en el alma. ¿Pero por qué lo siente la persona? Porque repercute a su cuerpo físico. ¿Ya su nombre? Espero que entiendan esto, hermanos. Ahora, la mujer. ¿Cómo es que la mujer fue sanada? Dos aspectos importantes. La mujer fue sanada, uno, por la fe. La gran importancia de que todo creyente ponga fe. Si usted pone fe en lo que usted desea, entonces va a obtener lo que quiere. El segundo paso por la cual la mujer fue sanada es por el poder del Señor Jesucristo, por el poder de Dios, por el poder del Dios Todopoderoso. Pero ojo, la fe y el poder de Dios, ¿esta fe y el poder de Dios estaban enlazados? Sí. ¿Por qué estaban enlazados? Porque la fe que la mujer puso y tenía, lo dirigió al Señor Jesucristo. La fe fue dirigida al Señor Jesucristo. Un Cristo vivo en aquel entonces. Un Cristo que estaba allí donde había cantidad de gente. Y la mujer puso su fe. Y el medio por la cual la mujer hizo físicamente para ella poder ser sanada, es que se esforzó para tocar el manto del Señor. Ojo, se esforzó. Piense usted la multitud, y ella tenía que abrirse para llegar y tan solamente tocar el manto del Señor. O sea, la fe en el Espíritu y la fe física, ahí va. La fe en el Espíritu es que estaba dirigido hacia el Señor Jesucristo. Y la fe física era que si yo toco el manto del Señor, seguro que estoy sano. ¿Lo logró la mujer? Sí, se esforzó. Se esforzó, entró y tocó el manto del Señor. ¿Cómo es que nuestro Señor se da cuenta de que salió poder de Él? Porque eso sí yo te testifico, esto sí es correcto, porque sí lo he experimentado. Sale poder de ti. Y es algo muy bonito. Porque el Señor luego dice, se da cuenta y pregunta, ¿quién me ha tocado? Oiga, ni los discípulos se dieron cuenta ante la multitud. Pero el Señor sí, porque había salido poder. Ahora, el diálogo
que surge entre ellos, bueno, ellos le dijeron, bueno, Señor, ¿cómo vamos a ver quién te ha tocado? Pues si la gente aprieta, pues, ¿verdad? Bien. Pero el Señor insistió y dijo, no, alguien me ha tocado que ha salido poder de mí. ¿Quién ha sido? Algunos podrían decir, no, pero si Él es Dios, ¿cómo no sabe quién ha tocado? No, es que si siente la faz de la tierra, pues. ¿Correcto? Pero en los corazones ahí está el temor de aquella mujer y que se acercó y dijo, Señor, yo te he tocado. ¿Ya su nombre? Gloria a Dios. Ahora, fíjese. Significa que, yendo al estudio, significa que ese poder maligno por la cual le había producido la enfermedad a aquella mujer, no lo podía curar la medicina, cualquier otro tratamiento. Solamente puede hacerlo, curarlo, sanarlo, liberarlo, el poder de Dios. O sea, un poder contra otro poder. El poder de la oscuridad y el poder de la luz. Y de hecho que Jehová es Dios de dioses, Señor de señores, Rey de reyes, es el Todopoderoso, y fue el poder quien sanó, le liberó a aquella mujer. ¿Ya su nombre? Pero este poder, hermanos, ha sido tan impresionante que no solamente ha ido al cuerpo, sino ha ido primeramente, o sea, atacó a todo, barrió con todo. ¿Me dejo entender, hermanos? Porque estaba en el físico, entra en su parte física y en su parte espiritual. Lo liberó. Ojo, al instante dice que fue sanada. Aunque en algún otro pasaje dice y fue salva. Lógicamente salvar también implica sanar. Sinónimos, etc. Ahora, ¿cómo nosotros podemos entonces entender estas cosas? Porque hoy en estos tiempos se da, hermanos. Hasta hoy siguen existiendo brujos, hechiceros y espiritistas, y etcétera, en todo el mundo. Entonces, ellos son los que ocasionan mucho daño a mucha gente, matan a mucha gente, roban las almas. Para ellos cuando alguien viene y le dice, oye, fíjate, yo quiero que tú le des vuelta, lo mates a fulano de tal. Y le dice, bueno, ya te va a costar tanto, es un dineral que paga. Para él, matar a esa persona le es fácil y le hace sentirse fuerte y poderoso. No se da cuenta que está contribuyendo porque Satanás roba esa alma. Para él gana dinero, pero para Satanás roba esa alma. Esas almas van en cautividad. O hacen daño a mucha gente poniéndolos enfermedades. En las congregaciones, ¿por qué algunos hermanos a veces están enfermos? Porque no faltó por ahí que discutieron o pelearon con alguien y ese alguien fue a un brujo, hechicero, etcétera, o curandero o chamán, le jugó, le hizo el daño y aquella hermana o hermano comienza a enfermarse. Pero ¿dónde está Dios? Dios está en su mismo lugar. El asunto está que a veces las iglesias hacen ayuno y hacen vigilia y los hermanos y oran y reprenden y como que no pasa nada. No es que Dios no quiera, Dios quiere sanarnos a todos. El problema está que muchos de los miembros, muchos de los congregantes o pastores no han alcanzado niveles para poder batallar en ese nivel. ¿Usted no se da cuenta en el ejército hay grados, sí o no? Entonces, conforme a esos grados, igual, este tipo de gente tiene grados, tiene niveles. De igual manera, nosotros como cristianos, servidores del Señor Jesucristo, tenemos que crecer, tenemos que tener niveles para poder batallar contra demonios de ese mismo nivel. Por ejemplo, si tú recién empiezas en el camino del Señor,
¿Cómo vas a poder enfrentar a un demonio de 3, 4 metros de altura? Te va a eliminar. Por eso la importancia de crecer espiritualmente. Y las iglesias, hermanos, han abandonado el crecimiento espiritual. Más se van al crecimiento congregacional de miembros. Para ellos crecer, tener más miembros y más miembros. No, cuidado. Lo que tenemos que esforzarnos es de que tiene que haber crecimiento espiritual. Porque las fuerzas malignas son espirituales o son físicas. Son espirituales. Y para poderlo vencer, tengo que también estar en el Espíritu de Dios. Por eso es que no se puede vencer estas fuerzas espirituales. ¿Por qué? Porque no estás en el Espíritu de Dios, más estás en tu carne que en las cosas espirituales. Ese es el problema. Las congregaciones mayormente se han evocado un poco más al estudio teológico, ojo, que el conocimiento y doctrina de hombres, y no al estudio de la palabra de Dios en sí. Porque la palabra de Dios es el que te da alimento físico o espiritual. Es espiritual. Pero en cambio la teología no te da el alimento espiritual. ¿O sí? No, la teología te da conocimiento y sabiduría de hombres. Por lo tanto, tu alimentación será más carnal. Pero la Biblia, la palabra de Dios nos da alimento espiritual para que nosotros podamos tener crecimiento espiritual. ¿Ya es su nombre? Gloria a Dios. Entonces, esa es parte de la batalla. Otro ejemplo. Si hay un espíritu de demonio, por decir, que se ha metido en una persona, ha tomado posesión de esa persona, si los hermanos reunidos o tú que estás fervoroso en el Señor, le reprendes en el nombre de Jesús, este va a salir fuera. Inmediatamente, abandona. Pero si es un demonio que ha sido enviado, invocado por un brujo, hechicero, espiritista, etc., y lo ha enviado, va dirigido hacia esa persona, entonces viene con órdenes, viene con sellos, viene con lazos, viene con ataduras, se mete y ahí se queda. Es por eso que por más que lo reprendas y lo reprendas y lo reprendas, no va a salir. Porque hay que primeramente romper sus lazos, sus ataduras, sus sellos, sus pactos, sus seguros. Romper eso, quebrar eso, recién este va a salir. ¿Por qué? Porque ahí ha intervenido un hombre en la faz de la tierra que está al servicio de Satanás. Esa es la variante, hermanos. Para eso, ¿cómo podemos nosotros combatirlo? Sí se puede. Para eso es que Jehová Dios nos concede mediante su Santo Espíritu los dones espirituales. Y para eso también nosotros nos esforzamos y nos disponemos al servicio de Dios. ¿Quién está de acuerdo que muere un familiar donde le han llevado al médico aquí y allá y la medicina no lo hace nada? Para la ciencia médica se declara ya paciente pues no tratable, lo abandona. Por eso, como dice, lo que para el hombre es imposible, para Dios todo es posible. También se reconoce que puede haber enfermedades que son un poquito complicadas de diagnosticarlo, pero cuando es natural, es natural. La ciencia médica sí lo llega a tratar, por lo menos. Pero hay otras enfermedades donde sí, pues ni la ciencia médica lo va a tratar para nada, sino eso es con el poder de Dios. ¿Ya es su nombre? Ahora, todo esto, hermanos, así como suelen salir las enfermedades físicas que aparecen en el cuerpo, igual también las enfermedades en el alma. Ahora digamos, así como el cuerpo se enferma, también el alma se enferma. ¿Ves?
Entonces, para no salirnos de este tema, encontramos, hermanos, que con el poder de Dios se rompen ataduras, se rompen ligaduras, se rompen presiones malignas y se puede quemar los muñecos, porque los hechiceros te hacen muñecos. Si eres mujer, te hacen una muñeca y ahí te hacen el daño. Y si eres varón, de ahí te hacen un muñequito y ahí te hacen el daño. Y de ahí repercute para tu cuerpo espiritual. Eso va a tu cuerpo espiritual. Que hay muchas formas que ellos trabajan y operan, eso es incontable. Hay muchas maneras. Lo que a nosotros nos interesa es ser llenos del poder de Dios, para que con el poder de Dios entonces destruir esas obras del enemigo, de la cual hiere y enferma a muchas personas. ¿Y es su nombre? Gloria a Dios. Entonces, fíjese usted, Jesús le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Siempre nos hace falta la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque así como cuando la gente en Israel se enfermaba, tenían que ir, pues se enfermaban y luego para ser sanos, o quien se había sanado, tenía que ir al templo de Jehová para que el sacerdote le declare sano. De igual manera se necesita la palabra de Dios, de nuestro Señor, porque solamente Él nos declara confirmándonos sanos. Esto se da, siempre se va a dar, pero nosotros somos los que tenemos que andar con mucho cuidado. ¿Por qué? Porque como tú has entregado tu vida a Jesucristo, has venido a la luz. Y como has venido a la luz, entonces las fuerzas malignas son contra ti. Pero si tú eres firme, le eres fiel a tu Señor, ciertamente estas fuerzas malignas no tendrán mucha influencia para con tu vida. Cuanto más tú te acerques a Dios, más distantes serán ellos. Y si algo ocurriere, solamente eso queda en la voluntad de Dios. ¿Y a su nombre? Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Ahora, fíjese usted la pelea. En este caso, pobre mujer había sufrido un malestar económico. ¿Y ese malestar económico de qué? De que todo lo había gastado. Y así sucede, hermanos. Aquí a veces en la clínica nos llegan personas donde nos dicen, hermanito, le he llevado a Lima, le he llevado a Trujillo, le he llevado a Chiclayo, le he llevado al seguro, por todo sitio, y no lo tratan, no dan con su enfermedad. Ya no tenemos dinero, le hemos gastado todo. O sea, prácticamente aquí en el Señor llegan nicios, sin nada. ¿Ah? Y ese es el amor del Señor, que por medio de nosotros atendemos a ese caso. Y cuando se revisa, se ora en el Señor, encontramos pues que ciertamente es daño. Lógicamente. ¿Por qué? La ciencia médica combate la infección del cuerpo. Supongamos que está mal del estómago. Combate la enfermedad del estómago. Pero la enfermedad del estómago no está en el estómago en sí, está en el estómago de su alma. Por lo tanto, la medicina que se le da a su cuerpo no tiene la efectividad. ¿Por qué? Porque el mal lo tiene en su alma. Y cuando operamos en el Señor, no vamos al cuerpo físico, vamos a el alma. ¿Me dejo entender, hermanos? Ahí vamos, y ahí se encuentra, se ubica. Y si no está ahí en el alma, está hecho supeditada bajo otro trabajo. Puede ser un muñeco,
una muñeca, un animal, un palo, etc. Hay que destruir. A veces está colgado o a veces está enterrado, como a veces lo han entregado a Satanás. Jehová lo reprenda. Pero de todas maneras Dios muestra su poder y muestra su gloria, liberando y sanando a sus ovejas o a todo aquel que cree en Él. Pero entonces, ¿por qué hay tantos enfermos? Porque no todos se disponen, se esfuerzan para el servicio de Dios. El Señor dice, la mies es mucha. O sea, hay mucho trabajo, pero no hay obreros. La mayoría en las congregaciones solamente cantan, alaban y escuchan y luego se van. No hay crecimiento espiritual. Si ustedes quieren ser salvos, tiene que haber crecimiento espiritual. Porque la carne para nada edifica. Así que, hermanos, si nos evocamos al crecimiento espiritual, la carne también va a sujetarse, va a someterse. Por lo tanto, no que diríamos que seremos sanos totalmente, pero estamos en la faz de la tierra y hay una batalla que librar o luchar. Y es esa batalla que si te atacan ahora te liberas, vuelta otra vez te van a atacar, te liberas, vuelta otra vez te atacan, porque estamos en la faz de la tierra esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo, o esperando que el Señor diga ya, sube. Esas alternativas. Por lo tanto, hermanos, es necesario perseverar. Pero recuerden que Jehová Dios no se glorifica o no muestra su gloria en el capricho, en la rebeldía, en la dejadez, la ociosidad, el hacer lo que yo quiero, etcétera, etcétera. No va a mostrar su gloria. Más bien eso le estás dando lugar para que entre el enemigo y él sí va a mostrar ahí lo suyo. ¿Y a su nombre? Entonces, que nos quede claro, hermanos, que esta persona no tuvo una enfermedad natural. La enfermedad que tenía de flujo de sangre era una enfermedad ocasionada por influencia maligna, que fue hecha a su cuerpo espiritual y repercutió a su cuerpo físico. Así hay muchas personas que están enfermas y viven enfermos toda su vida. Parte de esa enfermedad no es natural. Así que doble sus rodillas, busque a Dios para que Dios te sane o te libere. O busque una iglesia, una congregación pentecostal donde hay dones espirituales. Ahí Dios va a obrar. ¿Ya su nombre? Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Muy bien, hermanos. Nos ponemos de pie entonces para glorificar su santo nombre. Y debe usted recordar que hay que cuidar nuestra alma. El cuerpo muere. Todo lo que tú quieras dar al cuerpo, deleite y afanes, dale. Pero el cuerpo, así como viene, se va. El problema es lo que va a quedar en ti. ¿Qué es lo que queda en tu corazón o en tu alma? Que quede Cristo es lo mejor. Amén. Aleluya. A la honra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Cristo. Gloria a Jesús.